Hola a todos. Damos inicio a este resumen y comentario personal del fascinante libro Apu, un mundo sin dinero. Miseria del dinero. Tomo número 1, escrito por Bitconovi. Escucharemos la desdichada existencia terrestre de una niña llamada Ivanka y la de sus dos menores hermanitos. Es un enérgico llamado de atención a la humanidad terrestre y a su dios dinero que solo crea miseria y destruye la vida de muchos seres. ¡Ey! Acomódate y disfrutemos juntos este audio resumen y comentario personal. Sin más, a lo que vinimos. El prólogo de este libro lo realizó Salvador Maya Ortiz. En estas líneas nos dice Bitconovi es un autor que con profundo humanismo busca despertar conciencias. Con Miseria del dinero presenta un relato impactante sobre la desigualdad y el poder destructivo del dinero. A través de la historia de Ivanka y sus hermanos, niños condenados a la miseria y al abandono, el autor retrata una realidad dolorosa que sigue golpeando al mundo con una narrativa intensa y conmovedora. Capítulo 1. Pedro, un marinero, camina por la playa de Ploché cuando una niña lo interpela. La niña, que parece vivir en la calle, le pregunta a Pedro sobre su nombre y su destino. Pedro responde que va al pueblo y la niña le pregunta si va en busca de mujeres, como suelen hacer los marineros. Pedro admite que podría ser, pero que en realidad solo quiere pasear y conversar con la gente. La niña insiste en saber el apellido de Pedro, ya que ella no tiene uno y le gustaría cómo suenan los apellidos de la gente. Pedro se sorprende por la insistencia de la niña y se da cuenta de que no es del lugar. La niña, que viste harapos y parece desnutrida, llama la atención de Pedro. A pesar de que él intenta seguir su camino, la niña lo detiene y le pide que se quede un rato con ella. La niña se muestra vulnerable y le enseña a Pedro su pierna delgada y blanca. Él siente repulsión y la niña tose violentamente, arrojando saliva espesa y amarillenta. La niña continúa su interacción con Pedro, el marinero. Ella lo invita a acercarse, halagándolo y diciéndole que los marineros son buenas personas, que tratan bien a las mujeres y no son tacaños, a diferencia de otros hombres que son brutos y sucios. La niña se ruboriza y le ofrece un beso a Pedro. A pesar de su corta edad, le dice que ya sabe cómo hacer el amor y que se lo demostrará. Ella explica que antes sentía dolor, pero ahora ya no siente nada. Luego escupe y se pone de pie, exhibiendo su cuerpo de niña con pequeños senos cuyos pezones rosados se asoman por su blusa. Pedro se da cuenta de que la niña está descalza y que sus pies se hunden en la arena. Él siente que la arena quiere tragarse a esa niña, víctima de la miseria que ofrece su frágil cuerpo para ganarse el pan. Pedro reflexiona sobre lo hermosa que sería la vida sin el dinero que incita a tanta bajeza. Él se siente confundido ante las acciones de la niña y piensa que lo que está viendo no es real. Nunca ha experimentado algo así y no sabe cómo actuar. Si la niña fuera una mujer adulta, Pedro no dudaría en expresarle su pasión, pero al tratarse de una niña cuya mirada refleja inocencia, no sabe qué hacer. La niña se acerca a Pedro, toma su mano y la aprieta contra su seno, haciendo movimientos lascivos para demostrar que sabe cómo tratar a los hombres. Luego se pone de puntillas y besa a Pedro en el mentón, ya que no alcanza su boca. La niña se da cuenta de que ha actuado como una niña y para demostrar su madurez, rodea el cuello de Pedro con sus delgados brazos y lo atrae hacia ella. Pedro inconscientemente baja la cabeza y siente los fríos y delicados labios de la niña, lo que le provoca repulsión. Ivanka, luego de su fallido intento de besar a Pedro, lo invita a un lugar más privado. Él se siente perturbado y asqueado, debatiéndose entre la repulsión y la lástima hacia la niña. Ella lo insta a ir diciéndole que no le cobrará mucho y que confía en su bondad. Pedro, al observar a Ivanka, la ve como una víctima de la miseria.
lo que intensifica su desprecio por la situación y por el papel del dinero en la vida de las personas. Pedro le pregunta su nombre y ella responde que se llama Ivanka, pero no le da importancia y vuelve a insistir en que vayan al peñón. El sol se pone y mientras tanto se escuchan los sonidos de la naturaleza y de la vida cotidiana en el campo, como el canto de los gallos, los ladridos de los perros y las voces de las madres llamando a sus hijos. El texto cierra con una reflexión sobre cómo sería el mundo sin la explotación del hombre por el hombre, donde cada uno recibe lo necesario para vivir gracias a su trabajo. Pedro reflexiona sobre la situación de Ivanka, una joven que se ve obligada a prostituirse para sobrevivir. Él considera que esta situación es una contradicción a la vida misma, producto de la miseria y las injusticias que el dinero genera. Pedro piensa en la paradoja de muertos que desean vivir y vivos que quieren morir, viendo en ello una creación del sistema monetario que, según su perspectiva, mata y engaña. Ivanka, por su parte, apremia a Pedro para que se apresure antes de que llegue su jefa, quien les prohíbe tener relaciones sexuales antes de cobrar. La niña explica que son tratadas como objetos y suplica a Pedro que le dé dinero, ya que sus hermanos están enfermos y hambrientos. Pedro, horrorizado, se encuentra de repente junto a Ivanka en un lugar apartado, donde hay paja de trigo extendida sobre la arena. La niña se tiende sobre la paja y con voz entrecortada y ojos llorosos promete obedecer a Pedro a cambio de dinero para sus hermanos. Pedro se estremece ante esta escena y culpa al dinero por corromper a la humanidad y conducirla a la explotación y la desgracia. Él ve en Ivanka un producto de la miseria, una flor de la miseria, cuyos ojos han perdido su brillo por el maltrato. Finalmente Pedro, conmovido por la situación, toma a Ivanka por los hombros y con tono severo le ordena que se levante. Ella, asustada y desesperada, lamenta la pérdida de la oportunidad de ganar dinero para sus hermanos hambrientos. Teme la reacción de su explotadora, quien podría castigarla violentamente por su intento de escape. Ivanka maldice a Pedro y a su jefa por su crueldad, deseándoles un trágico final, mientras se aleja corriendo. Pedro siente pena por Ivanka y desea ayudarla. La niña huye desesperadamente con su ropa desgarrada y su cuerpo delgado a la vista. Al llegar a una grada, Ivanka tropieza y cae. Pedro se acerca para ayudarla a levantarse, pero ella lo rechaza furiosamente. Ivanka le reprocha a Pedro su desprecio y su preferencia por pagar a otras mujeres que no tienen las mismas necesidades que ella. Pedro le explica a Ivanka que no quiere aprovecharse de su situación, sino que le ofrece su amistad y ayuda. A pesar de esto, ella huye de él. Mientras Pedro intenta levantarla, le mete un billete de 5 coronas austriacas en su ropa. Ivanka, al huir, descubre el billete y se da cuenta del gesto de Pedro. Ella reflexiona sobre la bondad de Pedro, un hombre que no la trató como los demás, y siente pena de que se marche. Ivanka considera que solo personas muy bondadosas como las monjas harían algo así, y piensa en correr tras él para pedirle perdón. Se da cuenta de que para ganar las 5 coronas que Pedro le dio, tendría que acostarse con él al menos con 50 hombres, recibiendo una pequeña parte por cada uno, según el sistema impuesto por su patrona. Esta idea la horroriza, ya que implica soportar todo tipo de vejaciones y abusos por parte de hombres de diferentes edades y condiciones, todo por la necesidad de conseguir comida para sus hermanos. Ivanka suspira con repugnancia al pensar en los sacrificios que tendría que hacer para ganar 5 coronas, una cantidad que el marinero le regaló sin pedir nada a cambio. Ella se siente incrédula ante tal acto de bondad, ya que su experiencia la había llevado a creer que no existían personas buenas en el mundo.
Tras comprobar que el billete es real, reflexiona sobre el maldito dinero y cómo éste puede llevar a las personas a la bajeza y a la miseria. Una lágrima solitaria rueda por su mejilla mientras contempla la realidad de su situación. Ivanka, sumida en sus pensamientos, continúa caminando y siente la necesidad de orinar. Lo hace detrás de un olivo centenario, como un animal asustado, y luego corre hacia la panadería para comprar pan. Mientras camina, reflexiona sobre su buena suerte de esa tarde y cómo el billete de 5 coronas es un milagro, ya que nunca había tenido tanto dinero en tan poco tiempo. Ivanka compara su situación con la de otras mujeres mayores que ella, quienes son más solicitadas por los hombres y reciben una mayor proporción de las ganancias. Ella, por su juventud, no tiene la misma suerte, ya que los hombres la rechazan por considerarla incapaz de satisfacerlos. Sin embargo, Ivanka siente que necesita el dinero más que las mujeres mayores, ya que ella tiene que mantener a sus 2 hermanos pequeños. Ivanka acelera el paso para llegar a su habitación antes de que oscurezca. Capítulo 2. Un disparo de escopeta interrumpe brevemente los pensamientos de Ivanka, pero rápidamente sus recuerdos y preocupaciones vuelven a su mente con mayor intensidad, como si el final de su vida estuviera cerca. Al caer la noche en Dubrovnik, con la brisa veraniega que trae el olor a mar, se escuchan los sonidos de la ciudad y el campo. Ladridos de perros, el llanto de un niño y las campanas de las iglesias llamando a misa. Para Ivanka, estas campanas son un recordatorio de que se acerca la hora de trabajar. La joven siente asco y miedo, anticipando la furia de su patrona por su ausencia. Ivanka recuerda el día en que conoció a esta mujer en un basurero cerca del puerto de Ploče, un encuentro que marcó el inicio de su difícil vida en el prostíbulo. También recuerda sus días buscando comida y ropa en la basura, junto con otras personas que, como ella, subsistían de los desperdicios. Ivanka aprendió el oficio de la prostitución desde que su madre comenzó a tener encuentros con un carpintero los domingos al mediodía. Al principio, Ivanka sentía repulsión por tener que rebuscar en la basura, pero su madre la obligó a hacerlo para conseguir dinero para alimentar a sus hermanos. Su madre le advirtió que si no conseguía dinero, los abandonaría a su suerte. Ivanka y sus hermanos eran considerados una carga, ya que no había dinero suficiente para mantenerlos. A pesar de su corta edad, Ivanka no entendía del todo el mundo en que vivía, ni mucho menos el otro mundo al que su madre la amenazaba con enviarla. Sin embargo, prefirió seguir buscando en la basura para que sus hermanos pudieran vivir a su lado. Ivanka no conoció a los padres de sus hermanos, ni tampoco al suyo propio. Desde que tiene uso de razón, ha visto a diferentes hombres entrar y salir de la casa donde vive con su madre, y nunca ha visto que uno de ellos regrese 2 veces. Cuando su madre salía, Ivanka se quedaba al cuidado de una vecina. Sin embargo, cuando la vecina se mudó, un herrero y su esposa se mudaron allí. Ivanka se vio obligada a permanecer encerrada en su choza hasta que su madre regresara, lo que a veces tardaba días. A los 5 años, Ivanka ya había aprendido a administrar los alimentos que su madre le dejaba. De vez en cuando, su madre regresaba acompañada de hombres borrachos que le daban dulces y otros alimentos. Ivanka se alegraba porque tenía comida y compañía, sintiéndose como si estuviera celebrando el cumpleaños de su madre. Ivanka creció en un ambiente de miseria e ignorancia. A los 6 años, su madre tuvo su primer hermanito y a los 8 el segundo. Ivanka se convirtió en niñera y al mismo tiempo aprendió las duras lecciones de la miseria, soportar el hambre, mentir para conseguir dinero, robar a los amantes de su madre.
pedir comida y adoptar comportamientos similares a los de su madre para obtener algo a cambio. Estas prácticas eran comunes en los entornos de pobreza, donde las personas se ven obligadas a sacrificar su dignidad por unas pocas monedas. Esa vida de Ivanka no duró mucho. Tenía ya 10 años, eso lo notó el amante de su madre y decidió ser el primero que probara su aroma. Un día sucedió lo que ella no esperaba. Una tarde de domingo, la madre de Ivanka regresaba a casa en estado de embriaguez, acompañada por un carpintero y un hombre desconocido. La madre se desnuda y se acuesta con el carpintero, mientras que el desconocido se duerme en una silla después de darle higos secos a Ivanka. Ivanka come los higos y mientras tanto, los niños juegan y el desconocido ronca profundamente. El carpintero y la madre de Ivanka tienen relaciones sexuales en la cama, mientras Ivanka y sus hermanos están presentes. Ivanka se siente avergonzada e intenta distraerse jugando con sus hermanos, pero la curiosidad la lleva a mirar. Al ver al carpintero desnudo, Ivanka siente repulsión y comienza a odiar a su madre. El carpintero, después de la relación sexual con la madre de Ivanka, toma una botella de aguardiente y la comparte con ella. La mujer abría y cerraba la boca moviendo la cabeza, tragando y botando el licor, hasta que la botella quedó vacía. Luego tira la botella contra la pared. A pesar del ruido, el hombre que estaba durmiendo profundamente continúa roncando. Después de un rato, el carpintero y su pareja sentimental empiezan a discutir. Ivanka escucha a su madre decir que hará lo que él quiera, ya que lo ama y no le puede negar nada. Luego el carpintero se acerca a Ivanka y le pregunta si ella también lo quiere, tal como su madre le dijo que lo quería. Y luego le dice que ya es grandecita y que su madre tuvo un hijo a los 11 años. El carpintero compara la edad de Ivanka con la de su madre, y a pesar de que ella es un año menor, él cree que ella es lo suficientemente robusta como para no morir en el parto. Ivanka no entiende las intenciones del carpintero, pero siente un presentimiento extraño y comienza a temblar de miedo. El carpintero le pregunta a Ivanka si va a obedecer a su madre, y ella, avergonzada y sin entender lo que implica, le pregunta qué debe hacer. El carpintero le dice que no es nada malo y que solo tiene que acostarse al lado de su madre, señalando cínicamente lo feliz que se ve. El hombre barbudo se despierta y al ver al carpintero junto a Ivanka lo reprende y lo amenaza con matarlo. El carpintero reacciona golpeándolo brutalmente hasta hacerlo sangrar, para luego regresar junto a Ivanka y reiterar su orden. Ivanka, obedeciendo la orden del carpintero, se desnuda y se acuesta junto a su madre. Aquella madre le dice que no hay otra solución. El hombre se acuesta sobre ella, causándole un dolor agudo que la hace gritar. La escena se describe como una mezcla de dolor, grito, placer, muerte, miedo, tortura, alegría, inmundicia, asco y belleza hundida en la miseria. La casa de Ivanka se ha convertido en un lugar donde se manifiesta la miseria creada por el dinero. Ivanka despierta y se da cuenta de que no puede mover sus piernas ni sus brazos. Su madre y el hombre barbudo ya no están en la habitación, la cual está cerrada con llave. Solo quedan algunas manchas de sangre en el suelo. 3 días después, la madre de Ivanka regresó con el carpintero. Trajeron ropa, comida y jabón para los niños. Ivanka se encontraba enferma, con fiebre y dificultad para moverse. El carpintero llamó a una curandera que la atendió a cambio de 5 coronas. Ivanka estuvo enferma durante 2 semanas. Cuando se recuperó, el carpintero le regaló un vestido con la condición de que no contara a nadie lo sucedido con el hombre barbudo. Ivanka aceptó, pero se dio cuenta de que el hombre había muerto a causa de los golpes
y que su madre y el carpintero lo habían arrojado al mar. Esto la asustó mucho. Ella, atemorizada por las amenazas del carpintero y obedeciendo las órdenes de su madre, se ve obligada a someterse a sus deseos. Ambas son víctimas de la miseria, producto de un sistema monetario que crea clases sociales y controla la vida y los placeres, actuando como un verdugo. Capítulo 3. Una mañana, la madre de Ivanka la informa que se irá por unos días con el carpintero y que ella deberá encargarse de sus hermanos. La madre le da dinero y provisiones y le ordena que salga a la calle a buscar hombres ricos para obtener dinero, usando su cuerpo y astucia. La madre enfatiza que la vida es una lucha y que Ivanka debe luchar por la supervivencia de sus hermanos. Luego, la madre se marcha y no vuelve jamás. Ivanka se queda sola y desprotegida, con 2 hermanos pequeños a su cargo y muy pocos recursos. Ante esta situación de abandono y con apenas 10 años, se pregunta qué puede hacer una niña analfabeta en una ciudad dominada por la política. A principios del siglo XX, las masas trabajadoras de Europa, influenciadas por las ideas de Carlos Marx, luchaban por sus derechos, pero a menudo eran manipuladas por políticos. Ivanka, sin protección, con 2 hermanos a su cargo, tuvo la mala suerte de nacer en esta época turbulenta. Al principio, Ivanka no se da cuenta del peligro que corre, mientras tiene comida y otros suministros, pero cuando se acaban y se da cuenta de que no tiene dinero, empieza a sentir verdadero terror. En una sociedad donde el dinero determina la vida de las personas, Ivanka se enfrenta a la difícil situación de tener que conseguir dinero para alimentar a sus hermanos. La falta de dinero la obliga a considerar opciones extremas para sobrevivir, ya que su corazón no le permite verlos morir de hambre. Se pregunta cómo podrá conseguir el dinero necesario para alimentarlos. Con el poco dinero que tenía, ella compró harina de maíz y una olla para cocinar. Cada mañana iba a buscar leña para hacer un fuego y cocinar una especie de sopa aguada para sus hermanos, la cual bebían como si fuera leche. Al acabarse la harina, los niños sufren por el hambre, lo que desespera a Ivanka. Ante la necesidad de conseguir comida para sus hermanos, Ivanka se enfrenta a la difícil decisión de cómo conseguir dinero, a pesar de su corta edad. Es consciente de que debe actuar para evitar que sus hermanos mueran de hambre. Ivanka se debate entre el terror, el pudor, el asco, la ignorancia, el miedo a los hombres y la necesidad de dinero, todos ellos atormentando su mente de niña. Ella siente miedo y asco al pensar en la posibilidad de prostituirse. Sin embargo, cuando el hambre aprieta y sus hermanos no pueden más, sale a la calle en busca de comida, a pesar de sus sentimientos negativos. Una mañana, Ivanka se dirige a la tienda de un comerciante albanés en la plaza principal. Al entrar, saluda al comerciante, pero este reacciona gritándole enojado en lugar de responder al saludo. Ivanka, asustada por la reacción del comerciante albanés, decide pedir ayuda a un judío dueño de lanchas que hacen transporte marítimo. El judío, tras escuchar su súplica, le responde afectuosamente. Ivanka, en su desesperación por encontrar trabajo, acude a la iglesia de San Blau. Sin embargo, el monje que la atiende se limita a decirle que rezarán por ella sin ofrecerle ninguna ayuda concreta. Ante esta situación, Ivanka se derrumba de rodillas, debilitada por el hambre. Al final del día, Ivanka regresa a casa, pero antes pasa por un basurero donde encuentra una col marchita. A pesar de su mal olor,
la come con avidez y se lleva el resto para compartirlo con sus hermanos. Día tras día, Ivanka busca trabajo sin éxito. Sus hermanos están cada vez más débiles por el hambre y el menor se encuentra casi agonizando. La situación es desesperada. Ivanka entra en un restaurante italiano para pedir comida, pero el dueño la echa gritando. Desesperada por el hambre, Ivanka roba un trozo de carne del plato de un pescador que está comiendo en otra mesa. El pescador, sorprendido por el robo, persigue a Ivanka y la atrapa. A pesar de su acción, el hombre que huele a licor la considera ladrona, pero bonita, y muestra intenciones de violarla. El pescador, quien retiene a Ivanka después de que ésta le robó un billete, le dice que no la lastimará y que todo tiene solución. Le indica que su delito es grave, pero que pueden arreglar de buena forma si ella coopera. Ante el silencio de Ivanka, el pescador pregunta si se ha tragado la lengua y ante la falta de respuestas da a entender que tomará sus propias decisiones. El pescador le da a Ivanka dos opciones para pagar su delito: ser entregada a la policía o acostarse con él. Ivanka intenta escapar, pero el pescador la lleva a un matorral en el parque. Allí se sienta sobre la hierba y acomoda a Ivanka, quien ha perdido el conocimiento. El sol se oculta rápidamente, como si no quisiera ser testigo de un acto inmoral que está a punto de ocurrir en un lugar público por unas pocas monedas. El ambiente se carga de tensión y anticipa un desenlace trágico. El sol se oculta como si no quisiera presenciar el acto inmundo que está a punto de ocurrir. Una gran tormenta azota la ciudad y un rayo cae sobre el parque, abriendo una herida en la tierra. En ese momento el pescador viola a su propia hija. La escena final es una confluencia de horror, ignorancia, miseria, sufrimiento, salvajismo y goce, donde las protestas de las víctimas y la naturaleza se entrelazan con la furia de los elementos y el juicio divino. Todo ello convergiendo en un parque que fue testigo de la creación del dinero y sus consecuencias. Ivanka permanece inconsciente tras la agresión. Luego la lleva a su cuarto y llama a la curandera Giovanna, quien la hace volver en sí. El pescador paga a la curandera y le regala víveres, ropa y dinero a Ivanka, ordenándole que se vaya y no vuelva a cometer semejante delito. A pesar de haber recibido ayuda del pescador, la situación de Ivanka no mejora por mucho tiempo. Cuando se acaban los víveres, el hambre vuelve a atormentar a su familia y ella se ve obligada a salir nuevamente a la calle en busca de comida. Pan, pan, trabajo, pan, para seguir viviendo. Ivanka se encuentra desesperada ante la falta de comida y trabajo. La ciudad parece vacía y hostil, pero ella siente la responsabilidad de alimentar a sus hermanos. A pesar de la adversidad, ella mantiene su compromiso con ellos. Ivanka entra en los restaurantes a pedir limosna, pero la gente indiferente come y bebe sin importarle su hambre. La miran con ojos desorbitados, pero nadie se ofrece a ayudarla. Ivanka es víctima de abusos por parte de soldados y marineros, quienes se aprovechan de su necesidad y la humillan. La desnudaban y hacían de ella lo que se les antojaba. Se la llevaban a bordo. A pesar de la crueldad que enfrenta, Ivanka sigue luchando por conseguir comida para sus hermanos. Capítulo 4. Un día, Ivanka contó su desgracia a una campesina que traía leche y huevos para vender en la ciudad, y ésta, después de escucharla, le aconseja dejar la ciudad por el campo, donde la gente es más noble y trabajadora. Se contrasta la insensibilidad urbana con la comprensión rural del esfuerzo.
sugiriendo que Ivanka encontrará ayuda en el campo. Ivanka se sintió abrumada y lloró cuando la vendedora se negó a darle la leche sobrante y se marchó. Ivanka buscó trabajo puerta a puerta y encontró empleo con Ristana, la esposa de un pope. En la aldea, Ristana, una mujer de mediana edad, ágil y bondadosa, estaba casada con el pope. Pero su matrimonio era considerado una maldición debido a una rara coincidencia. Ristana, a pesar de poder concebir anualmente, sufría la trágica pérdida de cada hijo a los 4 meses de edad. Esta recurrencia, vista como una maldición o castigo divino, generó gran atención en la comunidad. La comunidad estaba profundamente conmovida por la tragedia del matrimonio. Se especulaba sobre la causa, desde castigos divinos hasta enfermedades, pero nadie lo sabía con certeza. La gente intentaba ayudar a través de oraciones, misas y donaciones, mostrando su compasión hacia la pareja afligida. Amigos de la familia buscaron ayuda médica en Italia, pero sin éxito. Como último recurso, utilizaron sus ahorros para construir un campanario en la iglesia del pueblo. Para instalar campanas italianas en el nuevo campanario, el pueblo unió fuerzas con animales y hombres, mostrando su devoción por el pope y su esposa, figuras centrales en la comunidad. A pesar de todos los esfuerzos, los embarazos de Ristana siempre terminaban de la misma manera. Los niños morían antes de cumplir 4 meses. Las desgracias inexplicables a menudo benefician a otros sin importar su origen divino o casual. El sistema monetario domina la humanidad, obligando a las personas a enfocarse en obtener dinero desde la infancia hasta la muerte. El enfoque excesivo en el dinero causa miseria, ignorancia y explotación, frenando el progreso de la civilización, el cual solo avanza gracias al sacrificio de quienes priorizan el conocimiento y la dignidad humana. Apenas murió su segundo hijo, los brujos y curanderos acudieron de todas partes. Sí, la tragedia del matrimonio atrajo a curanderos y brujos de todo el mundo, quienes compitieron por ofrecer sus servicios a Ristana, convirtiendo su hogar en un centro de atención internacional. El pope construyó un archivo extenso con recetas de curanderos de diversas partes del mundo, incluyendo Europa, el Medio Oriente y la India, quienes buscaban curar a su esposa. La tragedia del pope benefició a Radoye, el dueño de la funeraria local, quien aprovechó la situación para preparar y vender ataúdes por adelantado, sin mostrar compasión por la pérdida de los hijos. El pope, abrumado por los gastos de los funerales de sus hijos, vendió sus tierras y se endeudó. Tras la muerte de su 8º hijo, los aldeanos lo ayudaron con los gastos del entierro, y a partir de ese momento, la suerte del matrimonio cambió. 5 meses después, Ristana quedó otra vez encinta y al final dio a luz una niña. El pronóstico de Radoye falló cuando la hija del pope sobrevivió. Luego tuvieron un hijo varón, pero la salud de Ristana se deterioró debido a los tratamientos que recibió. Ristana comenzó a sufrir dolores estomacales, renales y hepáticos, y más tarde dolores intermitentes en el seno izquierdo. Los dolores de Ristana empeoraron, extendiéndose a su espalda y dificultando su respiración. Un médico diagnosticó que sufría de ciática, una enfermedad incurable en ese momento. El diagnóstico de Ristana atrajo nuevamente a los curanderos, pero sus remedios no lograron mejorar su condición, la cual empeoraba en otoño y primavera. Los gastos médicos de Ristana superaron los ingresos del pope, por lo que la comunidad lo apoyó económicamente, con comerciantes pagando a curanderos y a campesinos donando productos.
Los aldeanos donaron al Pope alimentos y animales, incluyendo granos, ganado y una yunta de toros para su chacra. Ivanka recordó el día en que buscó trabajo en la casa del Pope, sorprendida por la cálida bienvenida de Ristana. Ivanka fue entrevistada en la cocina mientras Ristana preparaba la comida, cuyo olor despertó el hambre de Ivanka, quien no había comido en 2 días. Ivanka había sido liberada recientemente de prisión, donde estuvo detenida por robar una col a un vendedor cerca del mercado. Ivanka recordó su intento de robo de una col, frustrado por el hijo del verdulero, quien la vio huir y alertó a los demás. El perro del anciano la atacó y un policía llegó a la escena. Ivanka intentó escapar de la policía, pero fue capturada, esposada y llevada a la comisaría, donde fue acusada de robo e intento de fuga. Los hermanos de Ivanka quedaron solos y desatendidos en su choza, sin comida ni cuidado. Ivanka pasó la noche en la celda y al amanecer comenzó a gritar. Ivanka suplicó al comisario que la liberara, explicando que robó para alimentar a sus hermanos huérfanos, quienes estaban muriendo de hambre. Por amor a Dios, ustedes también tienen hijos. Ignorando inicialmente sus gritos, el comisario finalmente se acercó a la celda de Ivanka y, enfadado, le preguntó por qué lloraba. El comisario, molestos por los gritos de Ivanka, la amenazó con enviarle un policía para que la silenciara con un látigo. Ivanka suplicó al comisario que salvara a sus hermanos, afirmando que estaban muriendo de hambre en su casa y que ella solo robó para alimentarlos. El comisario exigió una explicación a Ivanka, quien, entre lágrimas, le contó la situación de sus hermanos. ¿Dónde están esos niños? Ivanka le dio al comisario la ubicación de la choza donde estaban sus hermanos, describiéndola como una construcción improvisada al final de la calle Konadli. Ivanka le ofreció al comisario guiarlo hasta la choza de sus hermanos si nadie más podía encontrarla. El comisario dejó a Ivanka en la celda y regresó a su oficina mientras ella continuó llorando desconsoladamente. Un guardia llevó a Ivanka a la oficina del comisario, quien quería hablar con ella. El comisario advirtió a Ivanka que si mentía sobre sus hermanos sería encarcelada por 1 año, además de enfrentar cargos por robo e intento de fuga. Ivanka preguntó al comisario qué sucedería si sus afirmaciones eran ciertas. El comisario, sin responder a la pregunta de Ivanka, ordenó al guardia Marco que la acompañara a su casa para verificar su historia. Ivanka corrió hacia su casa, superando al guardia Marco, quien la persiguió creyendo que se le escapaba. Al llegar a la choza, el guardia encontró a los niños llorando. Ivanka llevó al policía a la choza, confirmando la veracidad de su historia. Los niños, extremadamente desnutridos y débiles, se encontraban en un estado deplorable. Los niños estaban extremadamente desnutridos y débiles, con signos de hambre severa y abandono, incluyendo huesos prominentes, ojos hundidos y heridas. La escena mostraba la extrema miseria de los niños víctimas del hambre y el abandono, reflejando una dura crítica a la dependencia de la vida humana en el dinero. Ivanka limpió las lágrimas de su hermano menor, sin saber cómo desinfectar su herida. El policía tomó en brazos al hermano. Ivanka preguntó al policía si ahora creía en su historia, expresando su amargura. El guardia, conmovido por la situación de los niños, llevó a Ivanka de vuelta a la comisaría para conseguir comida. El comisario se sorprendió al escuchar el informe del guardia sobre las condiciones en que encontró a los niños. El comisario ordenó alimentar a los niños y a Ivanka. Luego llevó a Ivanka y a los niños a la tienda del verdulero, donde explicó la situación y logró que retirara la denuncia. Además, el verdulero donó alimentos a Ivanka. Ivanka recordó la cocina de la casa del Pope y sintió el impulso de robar la comida para llevarla a sus hermanos hambrientos. Ella estuvo a punto de robar comida para sus hermanos, pero la llegada del Pope la detuvo. Sintiendo pena y angustia, comenzó a llorar. El Pope se sorprendió por el proceder de la niña y la detuvo antes de que saliera. Él le preguntó a Ivanka por qué lloraba
y a pesar de su intento de irse, la detuvo y la animó a contarle lo que le pasaba. Ivanka, entre sollozos, le contó su historia. El Pope y su esposa, después de hablar en privado, le dieron a Ivanka varias bolsas de comida, incluyendo queso, higos, nueces, papas, harina, membrillos, bacalao, mantequilla y harina de maíz. El Pope le dio a Ivanka dinero y su esposa le regaló una frazada tejida a mano. Ivanka, agradecida, los abrazó y se llevó la comida. El Pope la acompañó hasta la puerta y antes de despedirse le dijo que no tenían trabajo constante, pero la invitó a regresar cuando necesitara ayuda, prometiendo apoyarla en lo posible. Ivanka se convirtió en visitante frecuente de la casa del Pope, buscando la ayuda de Ristana para sus problemas, pero esta situación no duró mucho. La salud de Ristana se deterioró gravemente, dejándola postrada en cama con tos persistente y dolor pulmonar. La salud de Ristana se deterioró rápidamente, mostrando palidez, delgadez extrema y un color amarillento preocupante. Ristana pasó todo el invierno enferma en cama y murió en primavera, cuando la hierba comenzaba a brotar. Y ahora, este comentario nuestro es para ti, que disfrutas de estos audios. La vida del Pope y su esposa Ristana está marcada por la tragedia de perder a sus hijos recién nacidos. Esta situación atrae a curanderos y brujos de todo el mundo, quienes ofrecen sus servicios y remedios, llenando la casa del Pope de recetas y tratamientos. La tragedia también beneficia al dueño de la funeraria local, quien aprovecha la situación para vender ataúdes por adelantado. La salud de Ristana se deteriora debido a los tratamientos recibidos y la familia enfrenta dificultades económicas. En paralelo, se narra la historia de Ivanka, una joven que roba para alimentar a sus hermanos. Ivanka busca trabajo en la casa del Pope, donde recibe la ayuda de Ristana. Ivanka se convierte en una visitante, pero la salud de Ristana empeora y finalmente fallece. En los primeros capítulos de Apu, Un mundo sin dinero, Pedro se presenta como una figura misteriosa que, aunque no tiene un papel completamente desarrollado, deja una huella profunda en la vida de Ivanka. El texto no detalla por completo su relación. Las primeras interacciones entre ellos nos permiten inferir que Pedro cumple una misión trascendental: transmitir conocimientos que van más allá de lo terrenal y que serán fundamentales para la transformación de Ivanka. Hemos investigado sobre la conexión entre Pedro e Ivanka, ya que en estos capítulos no se nos brinda información detallada al respecto. Aún no hemos encontrado los fragmentos exactos que precisen el momento en que Pedro se manifiesta como un ser apuniano. Sin embargo, basándonos en ciertas informaciones, hemos reconstruido brevemente ese instante y las enseñanzas que comenzó a transmitirle a Ivanka. En cuanto tengamos acceso a esos capítulos, los compartiremos con ustedes para seguir profundizando en este fascinante relato. Y más adelante podemos deducir que Él es quien le proporciona las enseñanzas que la transformarán. Estas enseñanzas que se pueden resumir en 7 principios fundamentales se convierten en la base para que Ivanka se reconozca a sí misma y descubra una nueva visión del universo. 1. Conexión con el universo y lo divino. 2. Autoconocimiento como clave para entender el destino. 3. El poder de los pensamientos positivos y la energía. 4. La unidad con todo lo que existe. 5. La humildad y el servicio como un camino hacia la grandeza. 6. El dolor como una oportunidad para crecer. Y 7. La gratitud como la puerta a la abundancia. Estas enseñanzas no solo ofrecen sabiduría espiritual,
sino también herramientas prácticas que permiten a Ivanka sobrellevar las dificultades de su vida, transformando su sufrimiento en un camino hacia el crecimiento personal. En un momento crucial de la obra, Pedro revela que proviene de Apu, un planeta lejano. Esta revelación simboliza el despertar de Ivanka, quien, guiada por Pedro, empieza a comprender la inmensidad de su ser y su propósito en el universo. Las lecciones de Pedro actúan como un catalizador para que Ivanka pase de ser una joven perdida, marcada por el sufrimiento, a una mujer consciente y de su conexión con el cosmos. ¡Hey, amigos! Este ha sido el resumen y comentario final del fascinante libro Apu, un mundo sin dinero, escrito por Bitconovi. Ten siempre presente que cuando tú escuchas el audio de un libro o de una historia, sus palabras y sus líneas dejan huella en ti. Ya no serás la misma persona. Nos encontraremos en otro audio resumen. ¡Hey! De corazón. Bendiciones.